Este video preparado para la Cátedra de Riesgos y Desastres pretende analizar la situación sanitaria del COVID-19 que vive actualmente el Ecuador. Nos vamos a guiar por una pregunta para esto. ¿Por qué motivo el COVID-19 ha impactado a gran escala al pueblo ecuatoriano, generando de esta forma números muy altos de contagios y de mortalidad? Bien, una de las consecuencias por las que se han dado los altos números de contagios y de morbilidad es debido a que la población no hace conciencia sobre la importancia de quedarse en casa, de usar mascarillas y las aglomeraciones, sobre todo la falta de costumbres de higiene personal como el lavado constante de manos, el uso de alcohol o gel antibacterial. Entonces, podemos decir que el aumento de contagios en el Ecuador está directamente relacionado con las conductas humanas y con la irresponsabilidad ciudadana. Por otra parte, al darse el primer caso del COVID-19 en el país, las medidas tomadas por el gobierno fueron negligentes. Hubo una muy mala distribución, mal manejo de insumos médicos y víveres que debían ser entregados a la población más vulnerable. Todo este mal manejo político fue lo que hizo que se desate una ola de corrupción de parte de las autoridades competentes, quienes no hicieron otra cosa más que negociados con medicamentos y pruebas caducadas. De esta forma, empezaron a hacer un daño tremendo a la población ecuatoriana y al bolsillo de cada uno de los ecuatorianos. El Ecuador es un país tercermundista, un país muy pobre en América Latina, donde el hambre y la necesidad de la gente hace que salgan a trabajar y que las personas no guarden la cuarentena. Esto ha provocado una mayor mortalidad por COVID-19. Actualmente, el sistema de salud está colapsado, ya que existe una saturación en los hospitales en la atención médica. Los pacientes con COVID-19 siguen llegando. En el actual contexto se habla de una curva ascendente, puesto que después de las festividades de Navidad y Año Nuevo, se habla de que podríamos tener incluso un incremento o un nuevo pico de contagios debido a las aglomeraciones que se ocasionaron por las compras para las festividades de Navidad y Año Nuevo. Existe una crisis en los sistemas de salud que se ve reflejada en varios centros de salud. Se encuentran poco o nada de medicamentos, sin presupuesto para la atención de los pacientes y no cuentan con el equipo necesario para salvaguardar la salud del personal sanitario. Uno de esos casos, por ejemplo, es el del IES, en el cual podemos observar una gran saturación de camas. Incluso ya ni siquiera se observa disponibilidad de camas en cuidados intensivos. Se ha tenido que improvisar este tipo de espacios en áreas que no correspondían a cuidados intensivos para poder darle asistencia a los pacientes. Bien, hoy en día hay algo que se debe analizar y es el hecho de que las personas estamos automedicándonos, estamos creyendo que el cuadro viral de COVID-19 se maneja igual que una gripe. Las personas están comprando la misma receta que le dieron al vecino y se las están tomando. Entonces, el problema actual con la mortalidad es que el paciente cuando acude a un centro de salud es cuando ya requiere cuidados más avanzados, un paciente crítico, un paciente que está complicado. Entonces, el día de hoy, como pueblo ecuatoriano, nosotros tenemos que hacer un llamado a las autoridades competentes a que se nos informen de las estadísticas reales, puesto que muchas veces las que ofrecen los medios oficiales son totalmente diferentes a aquellas que presentan las clínicas privadas u otros medios de aglomeración de datos estadísticos. Es lógico que llevados por miedo y desconocimiento en la situación que vive nuestro país, las personas intenten salir a buscar fuentes de ingreso. Sin embargo, debemos quedarnos en nuestros hogares, debemos ser empáticos y dejar de lado el egoísmo al pensar que nuestro aburrimiento o nuestros deseos de salir a dar un paseo o viajar están por encima de la vida de otras personas a las que sin querer
podemos contagiar o podemos nosotros adquirir el virus de esa forma. Entonces debemos tomar las debidas precauciones, debemos seguir con las normas establecidas y debemos enfáticamente quedarnos en casa. Muchas gracias por su atención.